Al comienzo de la Ética a Eudemo, Aristóteles cita las palabras que estaban recogidas en una famosísima inscripción de uno de los muros del oráculo de Delfos. Esta inscripción, este epigrama, rezaba lo siguiente: lo más bello es lo más justo, pero lo mejor es la salud, y lo más placentero es conseguir lo que se ama. Este epigrama distingue claramente las tres formulaciones clásicas de la comprensión del bien o de los bienes. La primera haría referencia al bien desde el punto de vista ético-político, el bien para el hombre desde el punto de vista de su vida como miembro de una comunidad, en la cual la justicia es un valor fundamental, pero es un valor de interacción. Es decir, necesitamos justicia siempre que interactuamos con otras personas y se puedan dar acciones injustas, ¿de acuerdo? Nosotros en nuestra vida solitaria en principio no necesitamos justicia porque nos solemos tratar bien a nosotros mismos. Así que serían las tres formulaciones clásicas del bien. Bien desde el punto de vista ético-político, en segundo lugar, bien desde el punto de vista de la utilidad, del bienestar corpóreo, la salud, evidentemente, y finalmente el bien desde el punto de vista del placer, ¿no? De conseguir lo que se ama. Lo que más gusto da es conseguir la meta. El placer más grande es, ya sea una meta de una empresa o de algo que nos hemos propuesto, o simplemente cuando tengo muchísimas ganas de comerme un helado de chocolate, ese placer que siento, ¿no? De que he conseguido lo que realmente yo quería. Sin embargo, frente a esta separación entre tres tipos de bienes, entre tres clases de bienes diferentes, Aristóteles protestará enérgicamente. Está completamente en contra de esta separación y establecerá como primera tesis de su teoría ética la necesaria existencia de un bien único que sea, fijaros, al mismo tiempo, simultáneamente bueno desde el punto de vista ético-político, bueno desde el punto de vista de la utilidad y bueno desde el punto de vista del placer. ¿Qué es lo que nos dice Aristóteles? Esto de que haya diversos tipos de bienes, que cada uno nos lleva hacia un camino distinto, hacia una forma distinta de la felicidad, es algo absolutamente incorrecto. Necesitamos buscar un bien al que no le falte ninguno de estos lados, ninguno de los aspectos, un bien que fusione en sí mismo las tres cualidades, las tres virtudes. Pero ¿cuál es este bien que pueda fusionar todas estas cosas y por qué no hay, yo qué sé, carteles gigantescos por la calle explicándonos a todos cuál es el bien señalado por Aristóteles, y es que él hace más de 2000 años ya había descubierto el secreto de un bien perfecto? ¿Cuál es este bien y por qué no nos suena? Todavía no os lo voy a decir, pero sí que os voy a dar una pista. No hay carteles gigantes por la calle porque el bien propuesto por Aristóteles es extremadamente difícil de lograr y exigirá de nosotros lo máximo desde el punto de vista intelectual y emocional. Pero no nos precipitemos, ¿vale? Según lo que acabamos de ver, el objetivo de la ética dentro del pensamiento de Aristóteles es el de poder definir aquel camino específico capaz de llevar al ser humano por medio de sus acciones a la consecución de la buena vida. Las acciones humanas además tienen, según Aristóteles, un carácter muy importante, lo que él llama carácter teleológico o intencional. Palabras un poco complejas, pero simplemente significa lo siguiente: toda acción humana tiene un para qué, es decir, siempre que hacemos algo lo hacemos con un para qué. ¿Para qué te levantas del sofá? Para ir a por un vaso de agua. ¿Para qué comes? Para saciar mi hambre. Es decir, todas y cada una de las cosas que nosotros hacemos tienen un para qué, tienen un por qué. ¿Por qué estás haciendo algo? ¿Qué es lo que buscas? Es muy raro que un día fuéramos por la calle andando y alguien nos preguntara ¿para qué caminas hacia ese lado? Le dijéramos: no tengo ni idea. Todas las acciones humanas, cualquiera que sean las que podamos escoger, tienen un para qué. Y a este para qué Aristóteles lo llama simplemente fin de la acción. Bien, pero lo que resulta absolutamente evidente es que nuestras acciones pueden perseguir una inmensa cantidad de fines diferentes. Es decir, hay una enorme cantidad de para qués hacia los cuales nosotros podemos orientar nuestras acciones y con ellas, evidentemente, nuestra vida. Así, la pregunta de Aristóteles, la pregunta que se va a hacer nuestro filósofo griego, es si existe dentro de estos infinitos tipos de fines hacia los cuales podemos orientar nuestras acciones una jerarquía. Es decir,
si hay fines superiores e inferiores, si hay fines mejores y otros peores para los que orientar nuestra vida y nuestra acción, y lo más importante, si dentro de estos fines hay alguno que sea el fin supremo, el mejor de todos ellos. Para entender un poco más la pregunta de Aristóteles, pongamos un ejemplo bastante gráfico. Imaginemos una acción determinada como la de realizar un corte en el cuerpo, en la carne de una persona con un bisturí. Esta acción, siendo la misma acción, se puede realizar con fines completamente diferentes, con paraqués completamente distintos. Por ejemplo, se puede cortar la carne de una persona para sanarla, se puede cortar la carne de una persona para embellecerla, por ejemplo, para una operación estética, se puede cortar la carne de una persona para torturarla o para matarla, por ejemplo. Así, la pregunta de Aristóteles es: tenemos la misma acción, pero diversos fines diferentes, diversos paraqués. ¿Son exactamente iguales todos estos paraqués? ¿Es exactamente igual de válido cortar para sanar, cortar para embellecer, cortar para torturar que cortar para matar? Bien, si no son iguales, entonces ¿habrá alguna jerarquía entre ellos? ¿Podremos colocar algunos como más preferibles frente a otros? Fijaros, a medida que vamos construyendo esta jerarquía, nosotros podremos de alguna forma emplear la energía de nuestra vida, el poco tiempo que tenemos, ya que no podemos llevar a cabo infinitas acciones, en aquellas, orientarlas de tal manera que nos lleve a los fines más adecuados para nosotros y que sean los más eficaces para conducirnos hacia la felicidad. Como podéis imaginar, efectivamente Aristóteles va a defender la existencia de una jerarquía entre los diversos fines y, por supuesto, de la existencia de un fin último, de un fin final, como llama él, de un fin supremo que está por encima de todos los demás. Pero ¿qué es lo que quiere decir Aristóteles con esta palabra tan grande de fin supremo? Simplemente nuestro filósofo está distinguiendo entre los fines y los medios. Es decir, a veces orientamos nuestra vida hacia cosas que creemos que son fines por sí mismos, finalidades dignas en sí mismas, paraqués suficientemente importantes, cuando en realidad estamos esforzándonos en lograr sencillos medios, cosas que no son fines en sí mismos, que no tienen valor en sí mismos. Por tanto, lo que tenemos que hacer, nos dice Aristóteles, es intentar aprender a distinguir entre lo que son fines y lo que son meros medios. ¿Y cómo podemos hacer esta distinción? Aristóteles nos da la clave. Un fin último o un fin final es aquel respecto del cual ya no tiene sentido hacer la pregunta ¿para qué? Mientras que los medios son siempre para algo ulterior, para algo distinto de sí mismos. Vamos a poner un ejemplo. Imaginamos que hay una persona que me ve un día corriendo por un parque. Estoy corriendo. ¿Tendría sentido que me preguntara: oye Ana, espera un momento, ¿para qué? ¿Por qué estás corriendo así? Evidentemente tendría sentido que se me hiciera la pregunta: ¿para qué corres? A lo que yo podría contestar, por ejemplo: ah, no, estoy corriendo para hacer deporte. Ah, esta persona diría: muy interesante, pero Ana, ¿para qué haces deporte? Y yo le podría contestar dentro del sentido de la propia pregunta, ya que sigue teniendo sentido: hago deporte para estar sana. Ah, ¿tendría sentido preguntar ¿para qué quiero estar sana? Evidentemente, oye, ¿por qué quieres estar sana? Por ejemplo, para trabajar. ¿Y para qué quieres trabajar? Para ganar dinero. ¿Y para qué quieres ganar dinero? Pues quiero ganar dinero para, yo qué sé, para pagar mis necesidades básicas, para poder comprarme comida, para poder dormir, para comprarme libros también, para poder viajar. Ah, ¿y para qué? ¿Para qué quieres viajar? ¿No? También tendría sentido seguir preguntando respecto a los viajes, ¿para qué los queremos hacer? En mi caso, pues quiero viajar para conocer, para descubrir, para disfrutar. Ah, para conocer y para descubrir. ¿Y por qué quieres conocer y descubrir? ¿Para qué quieres conocer y descubrir? Pues mi respuesta sería evidentemente porque eso me hace feliz. Simplemente me gusta viajar porque eso me hace sentirme bien, me hace disfrutar. Y ahora la pregunta estaría: ¿tendría sentido que alguien me preguntara ¿y para qué quieres ser feliz? La felicidad es, por tanto, un fin último, ya que no tiene sentido preguntarle a alguien para qué quiere ser feliz, porque uno quiere ser feliz simplemente por la felicidad misma. Es decir, mientras que todos los demás
fines a los que parece que nosotros orientamos la acción bajo este análisis en realidad son medios que nos llevan a una cosa diferente, llegamos en una serie de preguntas de las más sencillas, que es exactamente igual que lo plantea Aristóteles, al descubrimiento de un fin final. Lo que Aristóteles llama simplemente felicidad. Es el fin respecto del cual ya no se puede preguntar con sentido ¿para qué? Y a este sencillísimo descubrimiento se le debe el hecho de que a la ética de Aristóteles se la denomine ética eudaimónica o ética de la felicidad. Eudaimonía es un término griego que significa literalmente felicidad. Eu significa correcto o bueno, daimon significa espíritu. La felicidad griega es tener bien el espíritu, estar bien en la cabeza, estar a gusto, sentirse bien dentro de uno mismo, de alguna forma. Eso sería su definición de la felicidad. Así que fijaros, toda la ética aristotélica es una ciencia dedicada a orientar las acciones humanas, no para que seamos más correctos, más educados o para que los demás nos vean mejor, sino una orientación de la acción en busca de la felicidad. Fijaros, la elección de la felicidad como fin supremo, como fin único, como fin más importante para un ser humano, no es algo que haya sido compartido a lo largo de toda la historia occidental. Es decir, no es una visión común en todo el pensamiento. Muchos otros fines se han propuesto en la evolución de la filosofía, fines completamente distintos, como por ejemplo, yo qué sé, hay épocas en las cuales se consideraba mucho más importante el sacrificio, el deber con la patria, etcétera, etcétera. Así la visión de la felicidad individual, de la felicidad del individuo como meta suprema de nuestra vida, aquello que todo individuo tiene que perseguir, según Aristóteles en su vida, es su propia felicidad, es una visión un poco difícil de aceptar para algunas personas. Incluso hoy en día hay algunos que consideran que esta es una meta infantil, naif, algo así como ridícula, ¿no? Incluso egoísta. Muchas veces he impartido este curso y algunos ven la posición aristotélica como una posición egoísta, considerando que hay otros fines, como yo que sé, la crianza de los hijos, el trabajo, el dinero, que están por encima de la felicidad. Y sin embargo, respecto a esta cuestión de que la felicidad es el supremo bien, el fin último de la existencia humana, Aristóteles va a ser absolutamente inflexible. No va a aceptar ningún tipo de discusión. Así que esta interesantísima visión de la felicidad como fin supremo del hombre, dedicaremos unas cuantas clases más de nuestro curso. Simplemente por el momento solamente debemos recordar que para Aristóteles el fin último de la vida es la felicidad. Sin embargo, decir que todo el mundo debe buscar la felicidad en su vida tampoco parece un descubrimiento, no sé, digno del premio Nobel, ni justifica, porque la ética de Aristóteles es uno de los pilares fundamentales del pensamiento occidental. Y es que en cuanto decimos que cada uno tiene que buscar la felicidad, aparece instantáneamente el problema de definir en qué consiste exactamente la felicidad. Es decir, hemos avanzado bastante en nuestra investigación ética, despejando y descartando algunos de los fines superfluos de la acción, y sin embargo con esto de la felicidad hemos encontrado un nuevo monstruo todavía más grande. Aristóteles fue plenamente consciente, por supuesto, de este problema y en la Ética a Nicómaco desarrolló una extensísima y bellísima investigación de todos los tipos y clases de vidas y de tipos humanos que se han dado a lo largo de la historia y que se han entendido como caminos posibles hacia la felicidad. El resultado es que en la Ética a Nicómaco encontramos una maravillosa galería en la que aparecen representadas prácticamente todas las formas de vida que nos podamos imaginar y que Aristóteles analiza buscando sus fallos, sus virtudes, viendo qué tipo de vida concretamente y qué forma de existir es la que nos va a llevar hacia la felicidad. Realmente son textos increíbles, maravillosos, que os recomiendo que leáis. Así que nosotros vamos a ir a uno de los fragmentos más célebres de la Ética a Nicómaco para que veáis exactamente cómo trabaja el filósofo. Nos dice Aristóteles: puesto que todo conocimiento y toda resolución de nuestro espíritu tienen necesariamente en cuenta un bien de cierta especie, expliquemos cuál es el bien que en nuestra opinión es objeto de la ética. Efectivamente,
Todo conocimiento, toda ciencia se dedica a algo, lo hemos visto, ¿no? A la belleza, a los átomos, al comportamiento humano, lo que sea. Así que todo conocimiento y toda orientación de nuestro espíritu, toda reflexión, tiene necesariamente en cuenta un bien de cierta especie y por tanto hemos de explicar cuál es el bien que en nuestra opinión es el objeto de la ética y por consiguiente el bien supremo que podemos proseguir en todos los actos de nuestra vida. La palabra que le designa es aceptada por todo el mundo, dice Aristóteles. La palabra para hablar de este bien, todo el mundo la acepta, es conocida por todos y no hay ningún problema. El vulgo, como las personas ilustradas, llaman a este bien supremo felicidad. Y según esta opinión común, vivir bien, obrar bien, es sinónimo de ser dichoso, de ser feliz. Pero lo que se divide en las opiniones es sobre la naturaleza y la esencia de la felicidad. Y en este punto, el vulgo está muy lejos de estar de acuerdo con los sabios. Es decir, todos estamos de acuerdo, al menos en Grecia, que el objetivo de la vida es buscar la felicidad. El problema es que la gente que jamás... Ese es el vulgo. El vulgo son las personas que nunca han reflexionado seria, detenida y racionalmente acerca del problema. Así que Aristóteles nos dice, el vulgo tiene una opinión muy diferente a la de los sabios, a la de los filósofos, que hacen lo que nosotros estamos haciendo ahora, ¿no? Una vez en la vida nos vamos a poner seriamente a reflexionar, no simplemente a charlar, acerca de la ética, la felicidad, el bien y el mal. Así que, en lo que se dividen las opiniones es sobre la naturaleza y la esencia de la felicidad y en este punto el que nunca ha reflexionado está muy lejos de estar de acuerdo con los que le han dado un par de vueltas al asunto. Unos colocan la felicidad en las cosas visibles y que resaltan a los ojos, como el placer, la riqueza, los honores, mientras que otros la colocan en otra parte, ¿no? Hay algunos tipos de personas que creen que la felicidad está en lo que se ve, en lo que se capta de forma más sencilla y simple con los sentidos. Dice Aristóteles, claro, la mayoría, porque los sentidos del ser humano funcionan automáticamente. No hay que hacer absolutamente ningún esfuerzo para abrir los ojos y ver, ¿de acuerdo? Es decir, hay personas que creen que simplemente el empleo automático de los sentidos les llevará hacia el camino de la felicidad. Y ya veréis que esto cuesta un poquito más. Así que unos colocan la felicidad, los más inferiores, los más vulgares, en las simples cosas visibles y que resaltan a los ojos, ¿no? El brillo del oro, como el placer, la riqueza, los honores, lo que es evidente, mientras que otros la colocan en otra parte. Los honores podrían no ser esta cosa tan sensorial, pero Aristóteles se refiere a los que están viendo cómo aclaman a los futbolistas, a los políticos, a los reyes, ven a toda esa gente dando aplausos, comiendo en restaurantes. Esa también es una forma de juzgar por los simples sentidos, simplemente quedarse embobado con lo que ves que hacen los demás y querer ser como ellos, sin analizar qué hay detrás, si hay dificultades también detrás de esas formas de vida. Añadid a esto que la opinión de un mismo individuo varía muchas veces sobre este punto. Enfermo cree que la felicidad es la salud, pobre, que es la riqueza, o bien cuando uno tiene conciencia de su ignorancia, se limita a admirar a los que hablan de la felicidad en términos pomposos y trazan de ella una imagen superior a la que él se había formado. Este fragmento también es maravilloso. No solamente el vulgo tiene una opinión un poco volátil de la felicidad, sino que uno mismo, y esto lo sabemos todos, va cambiando su concepción de la felicidad a medida que la vida cambia y se van consiguiendo metas o se sufren desgracias. Evidentemente, enfermo creemos que la felicidad es la salud y pobre es la riqueza. Pero fijaros, dice Aristóteles, cuando tenemos dudas, cuando asumimos que no tenemos ni idea de ¿cómo ser feliz?, empezamos a acudir a un tipo de lecturas y de personas que nos van a decir cómo buscar la felicidad. Y fijaros, dice, el que se ha dado cuenta que no sabe cómo buscarla, cuando uno tiene conciencia de su ignorancia, se limita, en vez de pensar por sí mismo y reflexionar, que es lo que estamos haciendo, a admirar a los que hablan de la felicidad en términos pomposos. ¿Os suenan estas gentes, estas charlas, estos libros?
y trazan de ella una imagen superior a la que se habían formado, ¿no? Todas estas simplificaciones absolutamente ridículas que nos invaden cada día, de las 7 reglas que uno tiene que cumplir para ser feliz, cuando la felicidad es un camino complejísimo, extremadamente difícil. Así que nada de quedarse completamente admirado por los que hablan con términos pomposos de esta cosa tan difícil. No es, en nuestra opinión, un error completo formarse una idea del bien y de la felicidad en vista de lo que le pasa a cada uno en su vida propia. Fijaros, aquí está el circunstancialismo aristotélico. Por un lado, Aristóteles va a hablar de la existencia de un bien único general para todos los seres humanos, la búsqueda de la felicidad, pero él siempre va a tener en cuenta la circunstancia personal, no es un absolutista. Así que dice: si bien hay una meta general muy amplia, lo vamos a ver, pero una diana bastante clara, cada uno más o menos también tiene que contar con su biografía, con sus gustos y con su experiencia. No es, en mi opinión, un error completo formarse una idea del bien y de la felicidad en vista de lo que le pasa a cada uno en su vida. Pero las naturalezas vulgares y groseras creen que la felicidad es el placer, y he aquí por qué solo aman la vida de los goces materiales. Efectivamente, no hay más que 3 géneros de vida que se puedan particularmente distinguir. Después de este gran análisis que él hace y que en clases posteriores veremos ejemplos, Aristóteles reduce los posibles tipos de vida a elegir en 3. Hace una pequeña simplificación. Por tanto, no hay más que 3 géneros de vida que se puedan particularmente distinguir. La vida que acabamos de hablar, la de los placeres materiales, la de las cosas que brillan a los ojos. Después, la vida política o pública, la de la fama o la del poder. Fijaros, hay muchísimas personas que rechazan en su vida toda forma de placer material, simplemente por el gusto del dominio de los demás o de la fama. Hay artistas que sufren terriblemente, de acuerdo a los ejercicios, los ensayos, personas que están tremendamente solas, pero disfrutan, se alimentan de ese poder. Ni siquiera muchos tienen dinero, pero el poder político y la fama es también una meta para algunos en la vida. Y por último, la tercera forma de vida es la vida, según Aristóteles, contemplativa e intelectual. Así que habría 3 tipos de vida: la de los bienes materiales, la gente que considera la riqueza y el placer; en segundo lugar, los que renuncian normalmente a riqueza y placer a cambio de fama y poder; y en tercer lugar, los que no tienen ni fama ni poder, ni en general mucha riqueza ni mucho placer, pero se dedican a la vida intelectual, a la vida contemplativa. La mayor parte de los hombres, si hemos de juzgarlos tal como se muestran, son verdaderos esclavos que escogen por gusto una vida propia de brutos, de animales, de bestias. Y lo que les da alguna razón y parece justificarles es que los más de los que están en el poder solo se aprovechan de este para entregarse a excesos dignos de un sardanápalo. Fijaros qué interesante. Nos dice, si nos fijamos, estamos en el siglo IV a.C., a ver si es aplicable a nuestros días, ¿vale? Dice Aristóteles: yo, que vivo en el siglo IV a.C., me he dado cuenta que la mayor parte de la gente lo que elige es un tipo de vida dedicada a los placeres, ¿no? Una vida que sería casi propia de los brutos. Recordáis el boi de Apis, los animales, ¿no? ¿Y qué es lo que los lleva a elegir esta vida? ¿Qué es lo que lleva a la mayor parte de la gente a considerar que el dinero, los bienes materiales, son lo más relevante? A todos estos que crían a sus hijos diciendo que lo que tienen que hacer de mayores es ser multimillonarios, cosas así, ¿no? ¿Qué es lo que impulsa a la gente? El hecho de observar a los demás, el que los más que están en el poder solo se aprovechan del poder para entregarse a excesos dignos de un sardanápalo. Es decir, una de las ideas más importantes de la ética griega en general y de Aristóteles en particular es la importancia del ejemplo social de la virtud. Nos dice Aristóteles: atentos, muy atentos en los ejemplos sociales a los que normalmente seguimos. ¿Cuáles son nuestros ídolos sociales? Porque dependiendo del comportamiento que sea elegido por los padres y posteriormente por los hijos como el ideal, de esa forma se contagiarán en la sociedad
determinadas formas de vida que quizá no nos conduzcan exactamente a la felicidad. Aquí está el ejemplo de la virtud. Vemos a los políticos, vemos a la gente está corrupta, que lo único que hace es meterse en política o hacer determinadas cosas para ganar dinero. Toda obra, todo acto es el ganar por el ganar dinero para poder comer en sitios, para poder flotar en yates, ¿vale? Simplemente para eso. Por lo contrario, los espíritus distinguidos y verdaderamente activos ponen la felicidad en la gloria, porque es el fin más habitual de la vida política. La gloria es esa idea de el poder y el dominio y la fama. Dice, hay algunos que se meten en política solo para ganar pasta, solamente para en realidad tener una vida de animales, comer y no quiero decir nada más. Y en segundo lugar hay otros que buscan esa gloria, ese reconocimiento social, esa especie de fama, esa especie de poder, de influencia en los demás, que no siempre va acompañada efectivamente por el dinero. Pero la felicidad comprendida de esta manera es una cosa más superficial y menos sólida de la que pretendemos buscar aquí. Esta idea también es extremadamente importante. Fijaros. Por un lado, la vida de los simples placeres materiales tiene un problemita. En primer lugar, nos acerca a las bestias, pero en segundo lugar, alcanzar esta riqueza material, nos dice Aristóteles, nos exige un inmenso esfuerzo. Ser millonarios, a no ser que tengamos mucha suerte, nos lleva a literalmente entregar nuestra vida a la búsqueda del dinero, y el dinero en sí mismo, los placeres materiales en sí mismos, por sí mismos, tampoco generan automáticamente la felicidad. Pero en el segundo caso, la vida de la gloria y el poder tiene como problema el hecho de que la felicidad en este tipo de vida no depende solo de nosotros mismos, sino que para lograr gloria, poder, fama, necesitamos a los demás. Es decir, si orientamos nuestra vida en busca de la fama, siempre dependeremos de la opinión de los otros, de la opinión de muchísima gente. Y la opinión de los otros acerca de uno mismo siempre es cambiante, siempre es caprichosa. Es decir, nuestra felicidad no será nuestra, sino dependerá del gusto de ellos. Y nos volveremos absolutamente locos, no seremos dueños, sino que estaremos siempre en manos de las opiniones ajenas. La gloria y los honores, dice Aristóteles, pertenece más bien a los que los dispensan que al que los recibe. ¿Os dais cuenta? Una vida de gloria, poder y honor depende de los... Nosotros por nosotros mismos no tenemos poder. Por ejemplo, en el caso de una democracia, si no nos votan, el poder no es nuestro, nos lo conceden los demás. Pero para que los demás nos lo concedan, ¿qué tenemos que hacer? Dar discursos constantes que agraden a la mayor parte de las personas, actuar de forma que agrade a la mayor cantidad posible de personas, ser para ellos. Así que la gloria y los honores pertenecen más bien a los que los dispensan que al que los recibe, mientras que el bien, tal como nosotros lo proclamamos, es una cosa por completo personal y que muy difícilmente se puede arrancar al hombre que lo posee. Esta es otra de las claves de la felicidad aristotélica. Tenemos que buscar un bien que nadie nos pueda arrancar, que no dependan de los vaivenes de la fortuna, de los placeres materiales, y que tampoco esté en manos de los demás, sino solamente nuestro. Un bien estable, que no nos exija todo el rato pelotear a los demás y estar entregados a la opinión y a la aceptación de los otros. Una vida así es agotadora, nos dice Aristóteles. Ni la riqueza, ni la gloria y el honor son vidas dignas, vidas que puedan ser lo suficientemente válidas como para generar una felicidad estable. Así que, mientras que el bien, la felicidad, tal y como nosotros lo proclamamos, es una cosa por completo personal, no depende de los demás, ni de la fortuna, ni de los fans, ni de los votantes, sino personal, y muy difícilmente se le puede arrancar al hombre que la posee. El tercer género de vida, después de los dos que acabamos de hablar, es la vida contemplativa e intelectual, que estudiaremos luego. En cuanto a la vida que solo tiene por fin el enriquecerse, fijaros qué belleza, es una especie de violencia y lucha continuas. La búsqueda del dinero es una violencia. Fijaros, Aristóteles casi parece Marx aquí, ¿no? Para poder arrancarle al mundo y a la naturaleza algo de riqueza hay que ser violento, hay que violentarlo. Y también una lucha unos contra otros, esta especie de tiburones que se pelean constantemente, continuas.
Pero evidentemente no es la riqueza el bien que nosotros buscamos. La riqueza no es más que una cosa útil a la que aspiramos con la mira de otras cosas que no son ella. La riqueza es un simple medio, y esta idea ha quedado clavada en el pensamiento occidental desde Aristóteles. Y así los diversos géneros de vida de los que anteriormente hemos hablado deberían considerarse con más razón que la riqueza como los verdaderos fines de la vida humana, porque solo se los quiere por sí mismos absolutamente, y sin embargo estos fines no son los verdaderos, a pesar de todas las discusiones a las que han dado lugar. Pero dejemos todo esto a un lado. Dice Aristóteles, fijaros qué cosa tan rara comparado con nuestros días. Si tomamos la riqueza, el placer y la gloria, estos tres tipos de bienes de los que hemos hablado, y los comparamos, el menos interesante es la riqueza, porque es un medio, mientras que los demás sí que podrían ser fines en sí mismos, ¿de acuerdo? O sea, de los tres, la riqueza es el menos interesante, y sin embargo hoy en día parece el más importante. Quizás sea más conveniente estudiar el bien en su acepción universal y darnos de esta manera cuenta del sentido exacto de la palabra felicidad. No quiero, sin embargo, disimular que una indagación de este género puede ser para nosotros bastante delicada, habiendo sido el sistema de las ideas presentado por personas que nos son queridas. ¿Qué acaba de pasar aquí? Aristóteles, que estaba en la academia estudiando, que había sido discípulo de Platón, a partir de este momento va a criticar radicalmente la ética platónica, la ética basada en las ideas eternas, en el bien supremo. Nos dice que va a empezar a ser quizá una investigación delicada porque va a rechazar, como buen filósofo, las ideas de su maestro. Fijaros qué defensa y qué descripción tan bella de lo que es la filosofía. La filosofía no es aceptar a pies juntillas lo que nos han enseñado, sino intentar aportar nuestro granito de arena, nuestra visión del asunto, incluso aunque ello implique criticar a personas que no son queridas. Pero debe parecer y mirarse bien como un verdadero deber de nuestra parte el que, en obsequio a la verdad, hagamos la crítica de nuestras propias opiniones, sobre todo cuando nos preciamos de ser filósofos. Y así, entre la amistad y la verdad, que ambas nos son muy queridas, es una obligación sagrada dar preferencia a la verdad. Una de las grandes enseñanzas aristotélicas entre la amistad y la verdad. En filosofía, primero la verdad. El que a alguien nos caiga muy bien o apreciemos mucho a un autor no quiere decir que tengamos que aceptar enteramente todo lo que dice. Hay mucha gente, yo siempre pongo este ejemplo, que es o kantiana o aristotélica o deleuziana o Foucaultiana, que da igual, todo lo que hayan dicho es sagrado. No. Entre la amistad y la verdad, que ambas no son muy queridas, es una obligación sagrada dar preferencia a la verdad. Como según parece hay muchos fines y podemos buscar algunos en vista de otros, por ejemplo la riqueza, la música, el arte de la flauta y en general todos esos fines que pueden llamarse instrumentos, es evidente que todos estos fines indistintamente no son perfectos y definitivos por sí mismos. Pero el bien supremo debe ser una cosa perfecta y definitiva. Aquello que pongamos como objetivo final de nuestras acciones tiene que ser perfecto, no le debe faltar nada, que nos genere satisfacción, placer, bienestar absoluto sin necesitar de nada más y definitivo. Por consiguiente, si existe una sola y única cosa que sea definitiva y perfecta, precisamente ese será el bien que buscamos. Y si hay muchas cosas de este género, la más definitiva entre ellas será el bien. Dentro de esta clase encontraremos el supremo. He aquí precisamente el carácter que parece tener la felicidad. La buscamos siempre por ella y solo por ella y nunca con miras de otra cosa. Por lo contrario, cuando buscamos los honores, el placer, la ciencia, la virtud, bajo la forma que sea, nosotros deseamos todas estas cosas, pero siempre con miras a la felicidad. Queremos tener dinero para ser felices. Queremos tener poder porque creemos que eso nos va a hacer felices. Queremos ser grandes sabios porque también vinculamos esa idea con nuestra noción de felicidad. Nadie hace eso para sufrir, ¿verdad? Lo que dice Aristóteles es que detrás de esas búsquedas en realidad siempre hay un bien supremo. Y es eso lo que tenemos que buscar, no perdernos.
porque creemos que todas estas diversas ventajas, poder, dinero, conocimiento, nos la pueden asegurar, mientras que nadie puede desear la felicidad ni con miras de estas ventajas, ni de una manera general en vista de algo que sea distinto a la felicidad misma. Fijaros, nadie busca la felicidad para otra cosa. Y de esta forma, Aristóteles en la Ética de Nicómaco distingue, encuentra y pone la diana de la acción y de la ética. Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de nuestro curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos, también de historia de la ciencia y de historia del arte, visita nuestra web anaminecam.com. Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación. Si quieres apoyarnos, conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Desde solo €1 al mes nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura. Gracias. Thank you.